Hola, gracias a Dios tenemos una nueva semana para compartir una nueva enseñanza. Gracias a todos los que se toman un minuto para poder aprender una verdad de Dios. La idea siempre es que sea simple y que sea breve, así que manos a la obra. Vamos a hablar hoy día de algo que se conoce como el juicio del gran trono blanco, así está descrito en la Biblia, y no es otra cosa que el juicio final, lo que espera a los hombres después de la muerte. La semana anterior hablamos del tribunal de Cristo, que es lo que esperaba o lo que espera a los creyentes cuando parten de este mundo o después de que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y ahora este juicio del gran trono blanco tiene que ver con el juicio al que van a comparecer todos los hombres que han partido de este mundo sin hacer una decisión de corazón por la persona del Señor Jesucristo, confiando en Él y por lo tanto entrando por la puerta. Leíamos que el Señor dijo, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Hay un tiempo, dice aquí, que es cerca en que todas las personas, todos los que están en las tumbas de los sepulcros, oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Se levantarán todos los que han muerto. Por un lado están los que hicieron el bien, que van a levantarse para gozar de la vida eterna. Decíamos que hacer el bien no es otra cosa que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, que ciertamente es lo único que podemos hacer para ser reconciliados con Dios. Por otro lado, están los que continuaron en su maldad, que resucitarán para sufrir el juicio. Continuar en su maldad significa continuar en una vida sin Dios, sin que Dios tenga el primer lugar en tu vida, sin que el Señor Jesucristo sea tu Señor y Salvador. A eso se refiere, más que hacer alguna cosa especialmente mala. En nuestro diagrama podríamos decir que llegamos al juicio del gran trono blanco cuando morimos, cuando una persona muere desde el camino espacioso, esto es sin tener al Señor Jesús en su corazón, su cuerpo al sepulcro, su alma, dijimos, a la condenación, y después hay una resurrección, que es la que acabamos de ver en el versículo anterior, y llegamos a este juicio del gran trono blanco que está descrito en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, desde el versículo 11 en adelante. Solo decir una cosa, para llegar a este juicio del gran trono blanco, necesariamente tú encontraste la muerte yendo por el camino espacioso, por el camino ancho que conduce a la condenación. No llegamos al juicio del gran trono blanco si hemos creído de corazón en el Señor Jesucristo y si le hemos confesado, le hemos recibido en nuestra vida como nuestro Salvador. Por lo tanto, el juicio del gran trono blanco no es una alternativa que se abre en algún momento de nuestra existencia, sino que es una alternativa que nosotros escogemos al rechazar al Señor Jesucristo, al desentendernos de la verdad que venimos tratando y seguir mi vida tal como voy. Vamos a leer en Apocalipsis 20 desde el versículo 11 y dice la escritura, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante eh, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es una lectura tremendamente solemne porque nos habla de aquel momento final en que Dios va a juzgar eh, a las personas que decidieron en su vida rechazarle. Se ve, y ahí está el título de esta semana, un gran trono blanco, caracterizado por la blancura, por la santidad de Dios. Y acto seguido dice el que estaba sentado en él. No puede ser otro que el Señor Jesucristo, porque un pasaje de la Escritura dice que
el Padre ha dado todo el juicio al Hijo. Por lo tanto, quien va a ser juzgado es la misma persona que quizá hoy día tú estás rechazando o desentendiéndote de él. Dice, vi a los muertos, grandes como pequeños, aquí no hay diferencia. Está desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, desde el más joven hasta el más viejo, desde el que tenía más hasta el que tenía menos. Todos están de pie delante del trono de Dios. Dice aquí que los libros fueron abiertos y los libros nos deja entender que se trata de la Biblia, se trata del registro de nuestra vida y, y se trata de repasar todas las cosas que hemos hecho. Y entre ellos dice que estaba el libro de la vida al cual nos vamos a referir en unos momentos más. Dice, a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. Uno podría pensar, queridos, que se trata de una balanza donde Dios pone por un lado lo bueno y por otro lado lo malo, que es algo tan típico de nosotros, ¿no es cierto? Pensar que por un lado están las obras malas, por otro lado están las obras buenas y Dios va a equilibrar esto. Y bueno, claramente como uno siempre se encuentra bueno, entonces no tiene problema para poder afrontar este juicio. Pero la idea es que se va a juzgar de acuerdo a lo que uno hizo en su vida, de acuerdo a lo que uno hizo con el Señor Jesucristo. Si analizan mi vida, seguramente van a encontrar que hay muchos pecados y a eso se refiere que, que van a ser juzgadas las personas según sus obras. Dice ahí nuevamente, juzgados según lo que habían hecho. El mar entregó sus muertos, todos los que están allí, esos cuerpos que no han podido ser recuperados, van a ser levantados. Todos los que están en los sepulcros también. Y dice aquí, todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Es el registro de todos los que han entrado por la puerta estrecha y que van camino a la vida. Todos los que tienen vida eterna están anotados en un libro, tal como en las ciudades antiguas se anotaba el registro de las personas que eran ciudadanos. Dios sabe si tú eres creyente y si tú eres creyente estás anotado en el libro de la vida y por lo tanto no tienes parte aquí. Aquí se trata este juicio de aquellos que no tienen su nombre registrado en el libro de la vida y por lo tanto nunca aceptaron al Señor Jesucristo, sino que le rechazaron, se resistieron, encontraron que las cosas no eran de esta forma, entonces se negaron a entrar por esa puerta y a entregarle su vida a Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Tristemente, son lanzados o serán lanzados al lago de fuego. Este no es un juicio para evaluar si es que se salva o no se salva, sino que es un juicio para determinar la magnitud del mal que cada uno haya hecho, pero todos los que llegaron aquí es porque rechazaron a Cristo y por lo tanto todos van a ser lanzados al lago de fuego. La razón principal es que su nombre no está anotado en el libro de la vida, nunca fueron parte de la vida eterna que el Señor Jesucristo quiso dar. Al final de los tiempos, Dios va a seguir siendo Dios y toda la rebeldía que nosotros podamos tener va a ser castigada de una manera tan horrorosa como es descrita en este lago de fuego. Les dejo mis datos, mi contacto, que el Señor les ayude, que puedan meditar en esta verdad, que ni por un momento eh, te quedes pegado en el camino ancho, sino que entres por esa puerta y creas en el Señor Jesucristo y te libres de estas cosas que están descritas, de este mal que está delante, para que no vayas allí, para que nunca estés aquí en este juicio en el que solamente va a haber condenación.